Hola a todos de nuevo. El dispositivo que vamos a crear hoy es lo que posiblemente la mayoría de la gente haga cuando se inicia en el mundo de la domótica, que es domotizar las luces. Hoy vamos a ver cómo controlar hasta 4 luces por menos de 10 euros. Sí, has escuchado bien, menos de 10 euros. Como siempre lo vamos a hacer con una placa SP8266, ya sea como en este caso Wemos Mini D1, Nodenku, etc. Y Home Assistant como servidor. Que por cierto, si todavía no tenéis Home Assistant en vuestra casa, os dejo enlace por aquí y en la descripción para que montéis vuestro propio servidor. Sin duda, lo mejor y más barato. Cuando hice la instalación eléctrica de casa ya lo hice pensando en la domótica. Para ello utilicé caja de registro de un tamaño considerable para que cupiese tanto el cableado como los dispositivos. Por ejemplo, el dispositivo de hoy va a necesitar un relé de 4 bloques, un tamaño considerable. Posiblemente nos quepa en todas las cajas que tengáis, pues utilizáis 2 o un relé para poder controlar ese número de luces. Pero si hacéis la instalación, si tenéis que hacer la instalación eléctrica nueva, pensadlo porque os vais a ahorrar mucho dinero. Independientemente del número de luces que podáis controlar, os va a servir la instalación antigua que tengáis, ya sea con interruptores normales, conmutadas, etc. Os dejo por aquí unas imágenes para que veáis que solamente tenéis que cambiar los conectores que van a la bombilla para conectarlo a la placa. Ahora, como siempre, nos vamos al PC. Muy bien, pues como siempre nos vamos a ir a la página de GitHub, que os dejaré enlace en la descripción. Vamos a buscar el archivo INO, que es este luces por 4. Lo vamos a abrir y aquí vamos a copiar. Abrimos ahora Arduino IDE y pegamos lo que hemos copiado en la página. Bien, aquí esta vez he intentado dejar una pequeña descripción en lo que es todo el código para que, pues, si estáis aprendiendo a programar como yo, pues sepáis lo que significa cada línea de código. Aquí, por ejemplo, veis que es los parámetros configurables, que ahora lo vamos a ver. Aquí es la configuración de cada luz, de la luz 1. Aquí vemos lo que significa cada parámetro. En las siguientes luces no lo pongo porque es una repetición, es lo mismo. Aquí otros parámetros y de todo el código tenéis una pequeña descripción de lo que significa todo. Muy bien. Ahora, como siempre, vamos a la configuración, que es el SSID, que es nuestro Wi-Fi, nuestro password, IP del servidor MQTT, usuario MQTT en Home Assistant, su password y el password para si queremos programarlo vía OTA, vía Wi-Fi. Este es el nombre del dispositivo. Le podemos poner luz sala, luz comedor, lo que queráis. Ahora mismo lo voy a dejar así porque es como yo lo tengo configurado, que ahora veréis en el archivo de configuración. Y esto, el 1, 2, 3 y 4 lo podéis cambiar vosotros por ejemplo, la 1 cocina, 2 comedor, 3 dormitorio, así con cada uno de los topics, que luego la configuración debe de ser igual que lo pongáis aquí. Bien, los relés. Los relés van a ir conectados a D5, D6, D7 y RX. Los pulsadores van a ir a D1, D2, D3 y D4. Dejo ahora aquí, vamos a ver. Todas estas imágenes os las voy a dejar también para que os las podáis descargar. Como vemos aquí, estos son los pulsadores, los interruptores y la conexión. Esto en este caso es una placa Nodenku, pero en una Wemos D1, por ejemplo, como tengo yo ahora aquí, que ahora lo veréis, también se puede conectar. Tiene el mismo número de pines. Y los relés. Esta es la conexión. La conexión de un transformador de 220 a 5 voltios. El positivo de 5 voltios lo vamos a conectar a BIN y el negativo a GND. Y está la conexión de los relés. Van a ir, los relés con las luces correspondientes. Muy bien, ya os digo, esto os dejaré todas las imágenes
en la descripción. Luego, como os he comentado antes, si tenéis, por ejemplo, como yo tengo ahora aquí, que es conmutada, esta es la conexión normal de la conmutada. Lo que tendremos que hacer es cambiar esta conexión y ¿ves? Por el pin Arduino que corresponda y masa. O si tenéis interruptor normal, que lo tendréis así, lo cambiamos. Bien, vamos a elegir, aquí ya lo tengo yo puesto, SP8266 Wemos D1 Mini Clone, que es el que yo tengo ahora mismo aquí, y el puerto 6. Muy bien, pues con esto ahora voy a programar así tal cual para que veáis que no se va a conectar a Wi-Fi y que va a funcionar igualmente. Evidentemente no desde Home Assistant. Ahora por el serial vemos que está intentando conectarse los 5 segundos y no se ha podido conectar, pero podemos manejar las luces. Esto es la conmutada, como bueno, seguramente sabéis, pues vale, ahora no funciona, mientras está los 5 segundos intentando conectar no funciona, pero durante los 20 segundos o los que le configuremos aquí, que aquí le vamos a configurar el tiempo que queramos que pase hasta que vuelva a intentar conectarse, aquí hay 20 segundos, pero le podéis poner 5 minutos, lo que queráis. Todo en segundos, por ejemplo 5 minutos serían 300 segundos. ¿Vale? Y veis que funciona correctamente. Bien, pues ahora lo vamos a programar para que se conecte a Wi-Fi. Bien, ya lo tenemos conectado a Wi-Fi. Como vemos, sigue funcionando aquí. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es configurarlo en nuestro Home Assistant. Nos vamos a VS Code o File Editor, como tengáis vosotros. Al archivo MQTT, donde ya hemos creado antes otros dispositivos. Y nos vamos aquí al GitHub otra vez y en el archivo de configuración vamos a copiar lo que pone. Copiamos aquí de nuevo, nos vamos aquí y lo pegamos. Yo tengo todas las luces ordenadas. Como veis, al principio de donde están todas las luces ya tengo la línea de light. Entonces no hay que ponerlas dos veces. Me voy abajo de todo donde terminan las luces y voy a pegar. Le voy a quitar la línea light porque si no me dará error porque estará duplicada. Y aquí veis que están las 4 luces configuradas. Vale. Ahora nos vamos a herramienta de desarrolladores. Y como siempre que cambiamos la configuración de las entidades MQTT hay que recargarla. Muy bien, ya la tenemos recargada. Nos vamos a resumen, vamos aquí a pruebas, por ejemplo. Y editar panel. Vamos a añadir tarjeta. Vamos a añadir por entidad. Y vamos a buscar una de las que tenemos, por ejemplo esta. Vamos a añadir las 4 luces, continuar, añadir al panel. Muy bien, ya lo tenemos hecho. Como veis ya nos sale que la luz 2 está encendida y desde aquí ya la podemos apagar y podemos conmutar perfectamente. Estos físicos son 2 conmutadores y Home Assistant digamos que hace de tercer conmutador, con lo cual yo enciendo de aquí, apago de aquí, vuelvo a encender de aquí. Bueno, esto ya sabéis cómo funcionan los conmutadores. Bien, ahora pues lo que nos faltaría ver, ahora nos vamos a la configuración general de Home Assistant. Y si ya habéis enlazado Home Assistant con Google Home tendréis esta configuración aquí. Tenéis que aseguraros que luces las tenéis expuestas para que las reconozca. Vale, pues eso lo dejamos así. Y ahora simplemente para que Google lo reconozca le tenemos que decir que sincronice dispositivos. Google sincroniza dispositivos. De acuerdo, sincronizo 4 proveedores. Muy bien, pues ahora la luz deberíamos de poder encenderla y apagarla con Home Assistant. Vamos a probar a ver. Google, apaga la luz 2. Vale, apago la luz 2.
Y ahora la encendemos, la apagamos. Google, enciende la luz 2. De acuerdo, enciendo la luz 2. Así de fácil ya podemos controlar las 4 luces, que pueden ser 4 estancias diferentes, con pulsadores, incluso sin wifi o sin nuestro servidor MQTT. Y cuando tengamos wifi lo podemos controlar por Home Assistant, incluso Google Home, Google Assistant. Ya hemos visto cómo controlar de forma remota hasta 4 luces con Home Assistant. Incluso si el wifi no nos funciona o se nos ha caído el servidor, podemos seguir controlando esas luces con los interruptores. Si te ha gustado el vídeo, dale like para que llegue más gente, suscríbete si no lo has hecho para no perderte próximos vídeos y ya sabes, nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego.